Muy bien. ¿Cuántos? A ver que levanten la mano los que tuvieron la semana pasada. Bien. Casi todos. Estuvimos. ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Rodrigo Báez. Yo creo que muchos han sido bendecidos por la palabra del pastor. Estuvo a la mañana en San Fernando, así que muchos también estuvieron escuchándole. Y fue una bendición toda la palabra que trajo, no solamente la palabra, sino las cosas inspiradas por Dios. Y muchos fueron bendecidos. Algunos llevaron en la grabación. Un souvenir llevó. Tuvimos un inconveniente con el tema del grabado. Leo todavía no lo pudo pasar, no sé qué pasó en el medio, pero lo bueno es que el pastor Chibrió también estuvo filmándolo. Pero el problema es que es muy pesada para la computadora y todavía no hemos logrado sacarlo. Es un trabajo que Leo está haciendo, así que considero que esta semana sí va a estar lista para subirla a YouTube para que todos lo puedan tener. Es algo como para cuando por ahí andamos medio caiduchos, escuchar que Dios sigue obrando. Esto no es un hecho histórico, simplemente la experiencia con el Señor, sino que es algo permanente, es presente. Dios sigue activo, está con nosotros y va a estar hasta el fin de todos los tiempos. Así que, bueno, creemos en esto. Y digo, yo pensaba, Señor, ayúdanos a poder conservar la palabra que recibimos. No es solamente situaciones que nos van pasando, predicaciones que luego olvidamos, sino que cómo hacemos para mantenernos en esta gracia que el Señor derrama sobre su pueblo. Así que hoy querías hablarle, y es tan amplio el tema, que yo empecé a buscar y no sabía ni por dónde empezar ni cómo terminar. Así que bueno, el Señor nos va a estar dando gracia para hacerlo lo más sencillo posible de lo que quiero hablar hoy. En la teología bíblica es una de las palabras más fuertes, una de las palabras más importantes que están Pablo y el apóstol Pablo. Juan también habla muchas y repetidas veces de esta palabra. Dicen algunos que estudian la Biblia así palabra por palabra, esta palabra o sus sinónimos en el Antiguo Testamento está 75 veces, pero en el Nuevo Testamento esta palabra se repite más de 600 veces. Yo no sé si ustedes más o menos se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo o a qué palabra me estoy refiriendo. Pero si le digo que uno de los mayores referentes con respecto a esta palabra fue Abraham, entonces dicen, ya sé de lo que estás hablando. Uno que marcaron, algunos todavía no están ahí, pero se le llama a Abraham padre ¿de qué? Estoy hablando de la fe. Estoy hablando de la fe. Abraham, ¿por qué se le dice? Abraham empezó Dios a tener un pueblo a partir de él. Y Dios lo llamó que salga de donde estaba en la comodidad, porque evidentemente era una familia con muchas posesiones, materiales me refiero, y Dios lo llama que salga de donde estaba y se vaya a otro lugar. Él le creyó a Dios y salió de donde estaba. Es fácil después de uno que ve la historia, todo como terminó, decir, bueno, está bien, yo también lo haría, pero no sé si estás arraigado en tu lugar después de que hiciste la casa, de que por años estuviste trabajando para lograr por fin tener la casa como querías y Dios te dice, deja todo y andate a, no sé, como decía Rodrigo el otro día, anda al Fuerte Apache a vivir en esas casitas donde, si bien son de materiales, por dentro siguen teniendo la misma forma de vivir de que cuando estaban en otros lados. Y vos decís, Señor, ¿no será que te equivocaste? ¿No sería la palabra para otro? No,
Abraham creyó. Y no solamente que creyó eso y siguió al Señor, sino que ya era un hombre grande, anciano él y su esposa, no tenían hijos y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Y pasado el tiempo, su esposa tuvo un niño, ya siendo grande. Y pero no solamente eso, sino que hablando así a grandes rasgos, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham no dudó. Y llegó al punto ya en que su hijo estaba sobre el altar del sacrificio y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, porque yo he visto tu corazón. Y hay muchos ejemplos de fe. Y ahí en Hebreos 11, donde la palabra relata, el apóstol Pablo habla de los héroes de la fe. Hay muchos, pero me gusta que al final, después de haber mencionado alguno de ellos, dice, el tiempo me falta para hablar de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de tantas personas que por creerle a Dios hicieron grandes milagros. Vamos a leerlo, Hebreos el capítulo 11. Primero vamos a leer los versículos 13 y 14 y el 39. Hebreos 11. El que lo tiene lo lee, así con voz fuerte. Hebreos 11, el versículo 13, el versículo 14. Sí, ¿y el 39? Sí, exactamente. Antes que se vayan todos, porque acá están hablando de personas que le creyeron a Dios y no vieron nada de lo que estaban pidiendo. Pero por la fe siguieron hasta el final, aunque no lo vieron, siguieron creyendo. Pero ¿qué le parece de otros que en el mismo capítulo, otro que lea el versículo 32, 33 y 34? Sí. O sea, otros lograron grandes proezas. Taparon bocas de leones, ¿se acuerdan a lo que se refiere, no? En un momento Daniel, por no obedecer un decreto de una persona que decía que tenían que adorar a la estatua que él había fabricado de sí mismo, fue arrojado en el foso de los leones. Bueno, ahí está la historia también del horno en el que fueron metidos los amigos de Daniel. Y Dios tapó la boca de los leones y pudo dormir toda la noche tranquilo. De Sansón, de Jefté, todos estos personajes de la Biblia que hicieron grandes proezas por creerle a Dios, no porque estaban demasiado capacitados o tenían un ejército más fuerte que el enemigo, no, era porque le creyeron a Dios. Gedeón, creo que la película esa de 300 fue un poco inspirado en esto, eran 300 personas contra miles, pero no pelearon ellos, nos hizo falta, Dios peleó por ellos.
porque él se atrevió a creerle a Dios, aún en inferioridad numérica, inferioridad en arma y en todo lo demás de estrategia militar, le creyeron a Dios. Ahora nosotros podemos recibir la palabra más poderosa que podamos recibir, pero no sé, en algún momento Jesús se encontró con algunas personas y le fueron a Jesús a pedir algo y le dice Jesús, esta persona le dice, si quieres o si puedes. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo que si quiero? Para el que cree, todo es posible. ¿Podés creer? Él dijo, sí. Y después dijo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Porque la fe, hermano, no es algo que podemos fabricar nosotros. No es un estado mental. No es algo que nosotros podemos lograr con el esfuerzo mental de decir, yo voy a tener fe. No, no, no. Es un don de Dios. Es un don de Dios que Dios nos da a cada uno. Algunos se conforman y dicen, sí, no hace falta más que un grano de mostaza. Inicialmente sí, pero solamente inicialmente. En el final de los tiempos es muy probable que el Señor te diga, ¿qué hiciste, Ezequiel, con la fe inicial que te di? Betina, Fabián, ¿qué hiciste con eso? Porque la fe no es algo que recibimos y se estanca en nosotros. Puede estancarse. Es muy probable que se estanque cuando hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien, aunque por la palabra de Dios entendemos que no está bien. Todo lo que nosotros hacemos que va en sentido contrario a lo que dice la palabra de Dios, está mal. Cuando hacemos esto, nuestra fe se estanca. O cuando no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, estamos parados. Y usted es notorio una persona que le cree a Dios, a otra que simplemente asiste a las reuniones como una costumbre. Jesús luchó mucho con eso. Hay muchos que en algún momento siguieron al Señor y le seguían por los milagros que hacían. Muchos vieron que Dios hizo multiplicar de 2 panes y 3 pescaditos para dar de comer a miles. Y llegó el momento que Jesús los mira y le dice, ustedes me siguen por los panes y los peces. A Dios no se le sigue por lo que podamos lograr de Él. Porque Dios es galardonador de aquellos que le sirven, no hace falta, no está bueno esto. Jesús no andaba con rodeos. Y en un momento le dijo, ¿quieren irse ustedes también a sus discípulos? Y ellos le dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir si en vos está la palabra de vida? Sí que Dios nos da beneficio, sí que como decía Rodrigo los otros días, Dios sana nuestro cuerpo, sí que tenemos como galardón estar eternamente con el Señor y disfrutar el cielo, pero mientras tanto tenemos nosotros que esa fe que Él nos dio inicialmente, que crezca en nuestro interior. La palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, y la palabra dice también que ese grano de mostaza, si uno lo pone en tierra, ese grano va a morir aparentemente y de ahí nace una planta. Es tal, dice, por eso menciona el arbusto que se hace tan grande este arbusto que llegan, la Biblia dice, las aves del cielo a hacer nido en eso. Si bien es la más pequeña de todas las semillas, logra ser un arbusto en el que pueden uno descansar bajo su sombra y las aves del cielo hacer sus nidos. Así que, ¿en qué está basada nuestra fe? Alguien que lea Hechos 17:13. Después, el capítulo anterior narra la Biblia de cuando andaban Pablo por los caminos por donde anduvo llevando el Evangelio, una situación en que salió una muchacha y les decía, con espíritus inmundos, dice la Biblia, y
y les seguía y andaba dando voces tras de ellos. Como consecuencia de eso, oraron Pablo y su acompañante y el espíritu salió, pero los que regenteaban con esto que le pasaba a esta mujer se quedaron sin la fuente de sus ganancias, así que lo metieron preso a Pablo, y estaba en la cárcel y algo pasó. Esto lo vamos a leer más adelante, pero Hechos, el capítulo 17. El versículo 3, ¿quién lo tiene? Hechos 17:3. Les explicó que las Escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía, el Mesías es este Jesús del que les habla. Esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe. En Cristo Jesús. No tenemos fe en algunas cosas que nos contaron fe. Nuestra fe está cimentada en ese Cristo que vino, que sufrió, que murió en la cruz y resucitó. En algo firme. Jesús es la piedra fundamental de este edificio. Jesús es donde nosotros, en Jesús es donde nosotros basamos nuestra fe. Leemos en el capítulo anterior, el capítulo 16 y el versículo 30. Así, solamente ese versículo, no vamos a leer todo el resto. 16:30, ¿quién lo lee? Luego los sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? La historia es que estaban presos y ellos estaban en esa posición, me imagino como deberían ser las cárceles romanas, muy rudas, causando muchos sufrimientos, y Pedro y Bernabé estaban orando y cantando, y dice que los presos le escuchaban, no le escuchaban quejarse. Pablo estaba... Su fe había sido puesta y cimentada en Cristo Jesús. Es lindo servir al Señor cuando todo va bien, pero hay momentos difíciles por lo que tenemos que pasar. La fe, hermanos, dice la Biblia, dice que es mucho más preciosa que ¿qué? O sea, es lindo, ¿no? Seguramente a algunos les debe gustar el oro como un metal precioso, es lindo. Pero dice que el oro tiene que ser probado, pasa por el fuego para ser purificado. La fe es mucho más preciosa que el oro y va a tener que ser probada. Vamos a tener que pasar. Ahí estaba el apóstol encerrado en esa cárcel, con grillos en sus manos, en sus pies, seguramente estaba en un cepo, porque era la costumbre en ese momento, y estaban cantando a Dios. Los presos que estaban ahí le oían, y no podían entender cómo, porque ellos se estarían quejando y maldiciendo el momento en que fueron apresados, pero escuchaban a dos que tenían fe y estaban cantando. Dos cosas pasaban con ellos. La Biblia dice en Santiago, cuando están tristes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que orar. Y si estás alegre, ¿qué? Así que ellos, como habían pasado por esa etapa, seguramente a quien no le duele y le molesta y no le gusta seguramente estar en esa situación. Así que como estaban mal, se pusieron a orar. Y cuando se pusieron a orar, le entró el gozo del Señor y se pusieron a cantar. Y en ese momento el Señor del cielo que nos mira, alguno de ustedes quizás piensa, a mí nadie se acuerda, nadie me ve. Si no voy, ni se acuerdan que existo, y parece como que tuviera que estar pidiendo permiso para entrar a algún lugar, nadie se acuerda de mí, pero quiero decirte con total y plena convicción de lo que estoy diciendo, que Dios te ve. Y no solamente que Dios te ve, sino que Dios te ama. Y Dios te vio cuando estuviste pasando por el momento más difícil de tu vida, cuando creías que nadie te veía o nadie se acordaba de vos. Dios estaba más cerca que nunca tuyo. Dice que en ese momento en que estaban ellos cantando y orando, un gran terremoto, las grillos se soltaron, los cepos se abrieron, y el terremoto que causó en ese momento causó que las puertas de las cárceles se abran.
el guardia cárcel en ese momento, como un buen soldado romano, ante la inminente escape de todos los presos, se iba a matar, porque si no se mataba a él, lo iban a matar sus superiores. Y Pablo en ese momento, entre esa semi-oscuridad por el polvillo seguramente que estaba en ese momento flotando todavía en el ambiente, dijo: no te mates, estamos todos acá. Él no podía entender, pero seguramente, como muchos de nuestros conocidos, amigos y gente con los que nos cruzamos, alguna vez, de algún momento, habrá escuchado, ya sea personalmente o por la radio. ¿Cuánto te habrán escuchado, Gus? Marcando la diferencia, ¿no? Que hacían con Gaby y otros hermanos, o ellos al menos, dando una palabra. De alguna manera el Evangelio llega a todas las personas, y este carcelero seguramente escuchó de algunas cosas que sucedieron. Quizás escuchó lo que pasó en este capítulo un rato antes, quizás unas horas antes de todo eso que estuvo pasando. Andaban Pablo sanando, hablando, orando, y algo de eso seguramente llegó a sus oídos. Así que, sin mucho preámbulo, se arrodilló ante quienes seguramente unas horas antes él lo estuvo lastimando, porque las cárceles no solamente que te encerraban, sino que te azotaban y estaban lastimados. Pedro ahí. Y se arrodilló y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y hay algo que le dijo que es necesario, que es importante, que es imprescindible. Le dijo: cree ¿en quién? Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, creer en el Señor Jesucristo. Seguramente en ese momento no había para darle puerta, camino y meta, pero le dijo lo más importante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Lo que entiendo yo cuando le dice así es que toda tu familia va a tener también la posibilidad que hoy tuviste vos de escuchar el Evangelio y a tomar una decisión de seguirle todos los días de tu vida o dejarlo para más adelante. Pero qué riesgo que corren las personas que no entienden que Jesús quiere hacerte bien hoy. Jesús no vino solamente para salvarnos del infierno, sino para tener una buena vida acá en la tierra. Sí, con algunas circunstancias, pero queridos, en las circunstancias, como pusieron los chicos ahí afuera en la pared, no sé si todos lo vieron, dice: aún en tu peor día, yo te amo. Jesús, en tu peor o tu mejor día, el Señor nos ama. Tener fe es creer que Él me guarda. Tener fe es creer que Él me ama. Tener fe es creer que Él me justifica ante el Padre, o sea, me perdona. ¿Algunos creen que va a ir al cielo de los que están acá? ¿Y cómo lo creen? Fabián nomás, Fabián, Jorge, Mari también, ay, mi suegra, los Rojas, Nicanor, muy bien, allá Juli. Estamos acá porque creemos en la vida eterna, porque creemos que no es solamente esta vida. Moni, levantaste la mano, mirá que te quiero encontrar allá. Bien, dale. No es solamente acá, es una vida eterna para disfrutar en el cielo. Así que creemos en todas estas cosas, creemos que lo que Él dijo se va a cumplir, que cuando Dios envía una palabra, como le enviaba a la hermana Rodrigo, por su familia, orando por su familia, cuando hay una palabra de Dios enviada, no vuelve al vacío, sino que hace el efecto por el cual salió de la boca de Dios. Dios dijo, y lo que Él dice se cumple. No es como nosotros que a veces decimos sí voy a ir y después capaz que pasa algo y no podemos.
o otra cosa le dimos más importancia y no vamos. Pero cuando Él dice, la palabra se cumple. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Aleluya, amén. Unas manos más, gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de fe, hermanos, tu pasado no cuenta. No importa lo que hiciste, si fue poco o si fue mucho. Si hiciste las cosas regular o hiciste las cosas bien, no valen tus pergaminos. Yo hice un montón de cosas buenas. Hay alguien en la puerta. Muy bien. Muy bien. Llegó el papá del niño. Dios te bendiga, qué bueno. De paso, lo que le decíamos a Cari es que ustedes tienen la responsabilidad de criar al niño, a Valentín, bajo el precepto del Señor. Así que te animo a que puedas encontrarte con el Señor, que es lo más maravilloso que pueda sucedernos. Muy bien, seguimos. Él va a cumplir su palabra, hermanos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Dios te ama. Dios te ama mucho y para Dios lo que importa es el presente, hoy. Lo que hiciste, que vos considerás, ojalá nadie se entere porque me causaría mucha vergüenza, el Señor lo sabe. Y aún así te sigue amando. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Es la palabra de Dios, hay que creerla. Pero ¿y cómo hacemos para que crezca nuestra fe? Yo tengo quizás, mi fe es muy débil y quizás estamos repitiendo, Señor, aumenta nuestra fe. Pero hay algo que podemos hacer nosotros. Entre tantas cosas, y creo que lo principal es conocer su palabra. Conocer lo que Dios dice. Por eso decía que, ya que a algunos les gusta navegar, sería bueno, hay muchas Biblias traen una concordancia al final, y si no lo tiene sería bueno, algún manual bíblico, algo eso, y buscan un tema y ven todos los textos de la Biblia que hablan del tema. Y mientras vas hablando, Dios te va edificando. Y mientras vas escuchando, Dios te va aumentando, haciendo creer esa fe. Porque la fe no viene porque te impongan las manos solamente. La fe viene por creerle a Dios, por conocer su palabra, por orar, por meditar, por compartir. Porque en la medida que das, Dios te da a vos. Si tenés fe solamente como conocimiento mental, no sirve. La fe crece cuando uno la practica. Yo puedo mirar las maratones por la tele, pero no voy a correr más de lo que corro. No me sirve solamente mirar como otros hacen gimnasia. Yo tengo que practicar, es creerle a Dios. Muchos episodios de la Biblia que pasaron con sus discípulos, Jesús con sus discípulos, muchas veces terminaba diciéndoles, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No es que le estaba criticando una crítica despiadada, sino le decía, tienen que hacer crecer esa fe. Ustedes ven que se puede. Se puede. Una vez, me acuerdo ahora de un muchacho que iba siempre, tenía que pasar por un barrio donde había muchos perros y los perros le salían. Y los reprendía en el nombre de Jesús. Y como Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, los perros no le hacían nada. Un día no sé en qué estaba pensando y le salieron otra vez los perros, le tiró una piedra y los perros le mordieron. Parece que hay cosas medias risueñas y sencillas, pero hay hermanos, pudiera contarles tantas cosas, hay tantos testimonios de personas que por creerle a Dios vieron milagros, vieron cosas que parecían que no podían suceder y sucedieron.
Jesús muchas veces no obró siempre de la misma manera, pero hay personas que le creyeron, vieron en su carne, como un testimonio personal le quedó a ellos de cosas que sucedieron. Una vez se le acercaron unos leprosos y Jesús le dijo, bueno, vayan y preséntense al sacerdote, porque el leproso no podía acercarse al pueblo por su enfermedad, era una plaga en ese momento y nadie quería tener contacto con él, solamente era reintegrado, por decirle de alguna manera, a la sociedad después de presentarse a los sacerdotes y ellos les daban el ok y entonces podían volver a su familia. Pero mientras iban todos leprosos todavía, quizás diciendo, pero al final vinimos con la expectativa de que Jesús nos sane, y mirá, seguimos igual, y siguieron charlando, y en un momento determinado, como decía el otro día Rodrigo, de ese que estaba aplaudiendo, y sin querer, queriendo, cuando mira ya tenía sus dos manos, cuando iban caminando se dieron cuenta de que estaban sanos. En algunos Dios opera así, a veces parece, oró y no pasó nada, pero seguí creyendo, no en personas en particular, cree en Dios. Por eso dije, ¿en qué está basada nuestra fe? En la institución, en esa iglesia de acá, en aquella que tienen varias reuniones por día porque hay tantas personas, evidentemente ahí está el poder de Dios, o estás creyéndole al Señor. Él es el autor, dice Hebreos, y consumador de la fe. Él es el que inicia y el que te lleva a la práctica de esto, es creerle a Dios. En la medida que le creemos a Dios y practicamos la fe que Dios nos dice, que quizás son cosas muy sencillas. Quizás vos decís, pero esto es muy sencillo. Pero cuando te das cuenta de que en eso sencillo obró Dios, te vas a animar a creer en cosas mayores. No es crítica, pero me decían que el domingo, a veces cuando no nos hace falta algo y estamos con todas las cosas cubiertas, parece que no hace tanta falta la fe. Creo que los otros días Rodrigo también preguntó en un lugar cuántos tienen fe que Dios le puede dar una casa. Y nadie levantó la mano porque todos tenían su casa. Quizás si hace esa pregunta entre nosotros, muchos levantarían porque evidentemente esa necesidad hay en este lugar. Amén, que Dios la da. Seguro que sí. Eduardo y Mari pueden dar fe de eso, y no solamente una, sino más. Dios tiene poder. Si nos atrevemos a creer y a depositar nuestra fe en Él. No es una fe ciega, sino es fe en algo todopoderoso, en el Señor, creador, dueño, hacedor de este mundo. No es una fe loca, es una fe en Dios, nada menos. Pero nuestra fe muchas veces falla. A todos dice la Biblia, nadie puede decir yo no tengo fe. Porque sería una mentira, es contradecir a lo que Dios dice. Por más que no lo sientas, Dios ya te lo dio. Dios dice que Dios dio a todos al menos una medida de fe. En Romanos 12 dice que nadie que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pueda tener el concepto correcto según la medida de fe que recibió. Recibiste una medida. Ahora, si esa medida que tenés la guardaste, no la usás, no la practicás, es muy probable que el año que viene tengas una fe muy sencilla, muy chiquita, que no te alcance para mucho. Pero la fe que crece, como dice 2 de Pedro, el capítulo 1, que a esa fe inicial hay que agregarle un montón de otras cosas, y en la medida que vamos buscando, dice la Biblia, que Dios no nos va a dejar estar ociosos, sino que vamos a estar completos en Él. Amén. ¿Amén? Amén. La fe tiene que crecer. Marcos 11:22 dice, tened fe en Dios.
Creer que el que te llamó, hermano, no es solamente para asistir a una reunión. Dios tiene un propósito, y esto no es una frase trillada, ni es algo que usamos los cristianos. Dios te llamó con un propósito predeterminado por Él. Pero si nosotros no creemos en Él, es muy probable que todo lo que Dios pensó para nosotros se quede solamente en el proyecto de Dios. Dios tiene cosas hermosas para que vos hagas, que al creerle puedas poner en práctica esa fe. Es creer que el que prometió es fiel para cumplirla. Nuestra fe, y perdonen si reitero lo mismo vez tras vez, es nuestra fe puesta en el Señor. Señor, creo que lo que dijiste se va a cumplir. Todavía mis ojos no lo ven, es más. Miro con mis ojos naturales y veo que parece que mi petición cada vez escapa más lejos. Parece que es imposible. Pero por la fe creo en vos, Señor. No creo en mis sentimientos. Mis sentimientos me dicen, no se puede. No lo vas a lograr. ¿Cuántas veces lo intentaste? Ya está, tira la toalla. Deja que todo siga su curso. Pero hay personas que vieron el cristalizarse sus deseos porque siguieron confiando en el Señor. Y Dios muchas veces, decíamos esta tarde en la oración con Moni, que cuando la noche está más oscura, cuando es la noche más cerrada, es cuanto más cerca estás del amanecer. Es muy probable que muy pronto veas el amanecer en tus peticiones. No dejes de confiar jamás. Tu fe tiene que ser probada. Y después, cuando veas el resultado de tu fe, vas a decir, gracias, Señor, porque no abandoné la lucha. Muchos abandonan. Tengo compañeros, algunos en el Señor de nuestra juventud con Moni, que algunos los vemos llenos de la gracia de Dios, alegres, disfrutando de una hermosa familia, y hay otros, tristemente, que se han quedado, porque su fe se debilitó al punto de decir, ¿para qué vamos a seguir? Y se quedaron en el camino, y su vida fue una vida muy triste. Pero Dios siempre está esperando. Si cualquiera de nosotros que en el camino nos equivocamos, tomamos otro rumbo, un atajo para llegar más rápido hacia donde Dios nos quería enviar, y nos equivocamos y tropezamos y por nuestras torpezas nos vemos en una situación de fracaso, no tenés por qué quedarte en esa situación. Te podés levantar y decir como el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré, es creer que el Padre lo está esperando. Dios está esperando permanentemente. Tenemos que pasar por los pasos del arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. Me doy cuenta que lo que hice no estuvo bien. Me arrepiento. Vuelvo otra vez a vos. Es creer en ese Dios que prometió que nos iba a amar todos los días y hasta que el mundo se termine. Es real. Que no es que porque me aparté de su camino, se olvidó de mí. Dios te sigue amando. La palabra de San Juan 3:16 es para todo aquel que puede creer. Porque Dios dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, nadie se tiene que perder. El infierno no fue preparado para las personas malas, el infierno está preparado para el diablo y sus huestes. Todas las personas tienen la posibilidad a través de la puerta que es Jesucristo entrar al cielo, tener una vida diferente. Dios no quiere que sufran los chicos. Dios no quiere que la gente no tenga que comer.
Es la maldad del ser humano que hace esto. Algunas gentes ambiciosas que por tener más dinero empobrecen al resto. Dios no quiere eso. Dios ama a los niños, como dijimos. Dios ama a las personas. Y Él quiere hacerle bien. ¿Se acuerdan? Creo que lo dijimos muchas veces. Fue un hermano a cortarse el pelo. De hecho, me cortaron a mí esta tarde también. Fue a cortarse el pelo, entró a la peluquería y como era su costumbre, mientras le cortaban el pelo, algunos hablan de sus cosas, qué sé yo, él estaba leyendo la Biblia. Y leía la Biblia. Todo el tiempo que le cortó el hombre. Y después el peluquero, después que le dijo, bueno, ya está, le sacó, le limpió, le dice, quiero decir una cosa, yo no creo en Dios. ¿Cómo que no cree en Dios? Es imposible. Sí, yo no creo en Dios. Porque si realmente Dios existiese, le dice el peluquero al cristiano, no habría tanto sufrimiento, no habría tanta gente mala que hace maldad. Y el pastor, bueno, no sé si era pastor o hermano, cualquiera puede serlo. Dice, bueno, lo siento por usted. Y salió a la puerta de la peluquería, hay un videíto de eso, salió a la puerta de la peluquería y recostado en la vidriera del peluquero estaba un barbudo, unos pelos sucios, todo así largo. Y le pidió a este muchacho que lo acompañe y entraron a la peluquería. Y entonces este hermano le dice al peluquero, yo no creo que los peluqueros existan. ¿Cómo? Sí, existe, yo soy peluquero. No, yo no creo, le dice. Porque si los peluqueros existirían, este no andaría con los pelos así. Y él dice, sí, no, existimos, lo que pasa es que ellos no vienen acá. Si ellos viniesen, yo les corto el pelo. Dice, lo mismo pasa con Jesús. Si la gente iría a Jesús, si la gente rendiría su vida a través del arrepentimiento, si entran por la puerta de Jesucristo, el mundo sería totalmente diferente. El tema es que no van a Jesús, no creen en Él. Y así les va. El apóstol Pablo felicitaba a los tesalonicenses, porque decía, elogiaba cómo su fe fue creciendo. Y creían, y por eso actuaban como actuaban. La fe había crecido. ¿Se acuerdan de esa mujer cananea que se acercó a Jesús y le decía que por favor, Señor, saná a mi hija? Y Jesús le dijo, mira, yo no vine para los de los otros pueblos, vine para la gente de Israel. Y ella lo seguía a Jesús, y Jesús seguía, y ella le seguía pidiendo por favor. Y en un momento Jesús la miró y le dijo, haciéndolo breve, yo vine para los hijos y no para los perrillos. Ay, si nos dice alguno de nosotros, alguien, vos sos un perro. Pero ella le dijo, Señor, aún los perrillos. Cuando dice perrillos se refieren a las mascotitas de la casa, no a un perro sarnoso que vemos en la calle, sino las mascotitas que uno ama, que lo tiene dentro de la casa. Señor, también las mascotas comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús le dijo, contrariamente a lo que le había dicho a muchos de sus discípulos, ¿se acuerdan a sus discípulos? Más de una vez le dijo a hombres de poca fe, le dijo, mujer, grande es tu fe, que se haga contigo lo que viniste a buscar. Hermanos, que escuchemos nosotros esa voz del Señor que nos diga, grande es tu fe, anda tranquilo, quédate tranquilo, la respuesta ya viene en camino, ya está lo que estás pidiendo, espera con fe, el Señor ya respondió, ya te escuchó el Señor. Así que nuestra fe no puede estar basada simplemente en situaciones o en cosas del pasado. Sí, yo me acuerdo que Dios obró. Sí, Dios obró en el pasado, pero también lo va a hacer ahora. Jesús sanaba a los enfermos, también los sigue sanando. Creemos en esto. Jesús hacía milagros, los milagros también son para ahora. Personas eran transformadas. De personas que eran la escoria de este mundo a personas de bien, haciendo bien las cosas. Dios transforma
a aquellos que se atrevan a creer en Él. Amén. Sí, amén. Así dice la palabra y le decimos amén a eso. Así que les dejo con esto para no ser tan extenso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Nos paramos. Y de alguna manera, o como la fe te dé, renová tu fe con el Señor. Hace un pacto otra vez. Si alguno está solamente como asistente en este lugar, crea que lo que estuvimos diciendo es la verdad más absoluta que pueda haber. Muchos en este tiempo dicen, y bueno, qué sé yo, todos los caminos conducen a Roma. Yo te digo que no. El único camino que conduce a al Señor y al cielo es pasar por la puerta de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y toda tu casa. Así que les animo a nosotros renovar nuestra fe, que no sea, muchas veces hablamos del amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es el autor de la fe, y Dios es el que la da, y Dios es el que le da el crecimiento. Lo que está en nuestra parte es practicar esa fe que Dios nos dio para verla cristalizada en el día a diario. No es solamente para el día de reunión, es para todos los días. Es creerle a Dios, es creer que lo que estás pidiendo se va a dar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás orando por tu familia para que pueda cambiar? Seguí creyendo. Seguí creyendo. No solamente el Señor, sino también todos nosotros vamos a seguir orando por ello. Así que, ¿qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor, y quizás le tengamos que decir como esa persona, Señor, auméntame la fe. Señor, acá estamos. ¿Cómo somos, Señor? Sin caretas, sin querer mostrar lo que no somos. Muchas veces, sinceramente, no te creímos, Señor. Nos pareció que eso era imposible, que el sueño ese que teníamos, ya está, fue. Pero estoy seguro que vos en este momento estás derramando gracia sobre la vida de todos los que estamos en este lugar. Para que esa llamita que se está extinguiendo, que quizás solamente es un poco de ceniza, en el nombre de Jesús que reciban la palabra que dice: aviva el don de Dios que está en ti. Está en la vida de cada uno de los que estamos acá. Que sople el viento de tu Espíritu Santo, Señor, y avive esa llama que se estaba extinguiendo en el nombre de Jesús. Que reciban nuevas fuerzas en tu nombre. Señor, esas rodillas debilitadas que parecía que ya no podían dar otro paso, reciben por el poder de Dios nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, llena de tu gracia, Señor. Y sabiendo que la fe es don de Dios, la vamos a buscar en vos, que sos el autor y el consumador de la fe. Y vamos a ver, Señor, en esta semana y en las que siguen, vamos a ver testimonios personales, Señor, que nos atrevimos a creer en un Dios todopoderoso. Nos agarramos de tu mano como hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Porque sabemos, Señor, si estamos en tus manos, nada no puede pasar. Estamos en las manos más seguras que pudieron existir, en tus manos, Jesús. Bendigo a mis hermanos para que tu palabra crezca, germine,
sea una planta que lleve fruto para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya.